Hola a todos. Estamos por tener un recorrido somero acerca de las estrategias de enseñanza escrita que puedes estar utilizando en lo que es tu curso. Es importante recordar que los nombres que vamos a ver de los diferentes tipos de enseñanza estratégica son diferentes. Cada una de ellas tiene un concepto diferente. El objetivo de esta presentación es que tú puedas conocer la diversidad y pluralidad de herramientas estratégicas escritas que puedes utilizar para aplicar tanto en tu vida personal como en tu vida educativa. Vamos a comenzar. Hablaremos de lo que es cuadro sinóptico, diagrama radial, diagrama de árbol, lo que es un mapa semántico, un mapa cognitivo. Hay varios de tipo de sol, telaraña y nubes. Los mapas con aspectos de ciclos, de secuencias y comparaciones. También podrás encontrar en esta presentación algoritmos, hablarás de hipertexto y mapas conceptuales. Es importante recordar también que es un cuadro comparativo, una matriz de clasificación, una matriz de inducción y un tríptico. Y hablaremos también de lo que es un mapa mental y la diferencia que existe entre mapa mental y mapa conceptual. Eso es muy importante que lo tomes en consideración. Bueno, ahora es importante que hablemos de cuadro sinóptico. Vamos a tener en consideración que un cuadro sinóptico es un esquema. En realidad todos los que vamos a hablar son esquemas. En ellos siempre vamos a partir de una idea general que va a dar origen a ideas principales que tienen el mismo peso, y cada una de estas ideas principales van a tener algunas otras ideas complementarias. Siempre un cuadro sinóptico va a organizar y clasificar de manera lógica conocimientos y sus relaciones. Estas se van a organizar siempre desde lo más particular a lo más general, o lo más general hasta los detalles más importantes. Generalmente pueden ir de izquierda a derecha, siendo de lo más general a lo más particular, a lo más específico, o bien de arriba hacia abajo, pero siguiendo siempre este mismo esquema. Van de lo más general, por ejemplo, el nombre de un tema y sus subtemas con sus características o descripciones en cada uno de los diferentes apartados. Es importante recomendar que para un cuadro sinóptico generalmente se utilizan, para separar a cada una de estas ideas, se utilizan como organizadores llaves. Es importante. Ahora, insistente, nunca se definen conceptos a través de un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos son más bien para ideas generales. Puede ser que a lo mejor abarques un tema, leas un tema y entonces de todo ese tema tú puedas hacer este cuadro sinóptico. Si yo a ti te doy un concepto, no vas a poder hacer un cuadro sinóptico porque es una sola idea. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, esta presentación la vas a tener en sistema de diapositivas y es comentarte que dentro de lo que dice información, tú siempre vas a tener alguna liga en la que puedas consultar si tienes dudas acerca del tema. Bueno, hablando de diagramas, un diagrama va a ser una forma esquemática de representar una idea, una frase, un proceso informativo. El que tú tengas una secuencia de cuadros, de diagramas geométricos, de cuadros, ángulos, triángulos, etcétera, y tú los puedas ir uniendo a través de estas flechitas, por ejemplo, te va a permitir organizar la información que tienes en la mente o que tienes en un tema
y que va a permitirte identificar las ideas principales que se van a describir en un aspecto. Entonces, un diagrama o esquema organiza el conocimiento que tienes que hacer y va de ideas principales a las ideas secuenciales o subordinadas, siempre en un orden lógico. Hay diferentes tipos de esquemas. Recuerda siempre, por ejemplo, este diagrama es un aspecto gráfico. Pueden ser tan simples, pero también pueden ser complejos. Pueden tener muy pocos contenidos o muchísimos. Sin embargo, debe de ser secuencial y tú al simple hecho de verlo, lo debes de entender cómo va de lo más general a lo más particular. Simplifica la comunicación y la información de un proceso, de una lectura, de un contexto, para explicar algún problema de tipo social, de corte médico, de ciencias, en fin. Un diagrama de flujo, por ejemplo, permite dar conceptos. Existe también aquellos que son florales, ahorita vamos a ver unas fotografías, y sinópticos, y muchas más. De hecho, a veces este tipo de esquemas pueden ir juntos, pueden mezclarse y, bueno, completar la información, que a fin de cuentas es simplificar la información o tenerla toda en un contexto en donde a simple vista tú puedas verlo. Es generar entonces un resumen completo de un tema y, bueno, ayudándote de un texto. Ahora, esto es muy importante. Yo puedo ver a lo mejor una imagen, un diagrama, pero siempre es importante que haya una narración, ya sea en forma oral o en forma escrita, que complete la información de ese diagrama. Eso es muy importante para que la gente que lo logre ver pueda también tener mayor contenido de información y entonces crear sus propios conceptos al respecto. En este caso, si te fijas, bueno, tenemos esquemas en forma de flor, ¿verdad? Diagramas en forma de flor, en donde el tema principal está en el centro y después los subtemas. Y cada uno de los subtemas a su vez pueden tener a forma de alrededor, pueden tener otros conceptos importantes. Este es un poco menos complicado, por ejemplo, tiene cuál es la finalidad de un SIG, por ejemplo, y cada una de los puntos importantes de un esquema y explica después cada uno de ellos. Te fijas, tiene una forma de flor. Ahora, existen también lo que nosotros hablamos acerca de lo que son esquemas o diagramas de árbol. Siempre va de una idea general y se va agrupando en diferentes conceptos. Se me puede ocurrir, por ejemplo, en este caso hablamos de educación, el esquema está hablando de educación y entonces, bueno, cada uno de los diseños, de las ideas, de cómo estudiar, de cómo leer, va siendo una rama de este árbol. Es importante que recuerdes esto. Cuando nosotros escuchamos, aprendemos. Cuando nosotros leemos, aprendemos. Efectivamente, pero el captar la atención de una persona, de un estudiante, a través de la imagen es importantísimo. Y si esta persona lo que hace es crear esa imagen, es argumentar una idea o un tema, y entonces aprende 50% veces, que va, por ejemplo, contra el 5% por escuchar, y si tú lees es solamente el 10% que tienes de la información. Por lo tanto, el que tú realices alguno de todas estas estrategias escritas va a permitir generar una mayor información, un mayor conocimiento en los alumnos. Este es un ejemplo de un mapa semántico. Fíjate bien. Un mapa semántico, la palabra semántico quiere decir el concepto de origen. Es decir, ¿qué idea principal te va a dar una palabra? Por darte un ejemplo, esta es una estructura de una persona, una bibliografía,
de una señora que se conoció en su tiempo como la Güera Rodríguez. Bueno, si te fijas, la figura central tiene 5 picos, porque bueno, en este momento, a lo mejor a la hora de realizarlo, se consideraron que había 5 puntos importantes de describir a esta persona. Entonces, esta persona es María Ignacia Rodríguez de Velasco, y en ella, por ejemplo, sale de cada punta de la figura geométrica una línea en donde habla primero, por ejemplo, de su bibliografía, su lugar de fecha de nacimiento, su muerte. Otra cuestión importante, bueno, como un ser biológico, quién era, ¿no? Si tenía, era mujer, si era criolla, cuál era su lengua, etcétera, etcétera. Características que la distinguen del resto de las personas desde el punto de vista biológico. Ahora, también un ser psicológico, y habla aquí, por ejemplo, todas las relaciones que tuvo en su tiempo, ¿verdad? A lo mejor ella vivió situaciones muy diferentes a las que de ahora tenemos, y entonces su comportamiento era distinto al que ahora tendría una mujer. Y como ser sociable, pues bueno, qué hizo, a qué apoyó, cuáles fueron sus causas. Y bueno, esta elección de estas aristas las vas a hacer tú cuando realizas un mapa semántico. ¿Qué características de esta persona, de este tema, de esta situación en especial son las importantes? ¿Sí? Es importante que recuerdes. Un mapa semántico da muchos frutos cuando lo haces bien y lo analizas adecuadamente. Aquí hay otro, por ejemplo, esta habla de la hidrosfera y habla de la contaminación, habla de las aguas oceánicas, de las actitudes que debemos de tener acerca de ello, y bueno, de aguas subterráneas. Fíjate cómo, a pesar de hablar de algo físico, químico, también te está hablando de algunas situaciones en actitudes con respecto a lo que puede estar pasando si se contaminan, qué puede suceder. Es decir, te pone los puntos clave que puede desarrollar un tema más. Y cada uno de ellos, a su vez, si te fijas, se subdivide igual con barras. Algo similar, en este caso, no tenemos la figura, pero algo similar, causa, efecto, es el diagrama que conocemos con el nombre de esqueleto de pescado, que es el esquema es importante que le llamamos causa-efecto, también llamado esquema de Kawasaki. Es importante que leas al respecto de él. Da muchos datos importantes dentro de un tema. Ahora, te voy a pedir por favor que para tu estudio, todo lo que en la mente está nos va a permitir dar un diagrama a lo mejor dentro de nuestra mente, y por eso es que tú necesitas conocer los significados de semántica cuando hablamos de un concepto y cuando es que formamos un pensamiento. Los tres están relacionados, y entonces, bueno, donde tú dice información, tú vas a poder accesar a él y vas a poder contener mayor conocimiento acerca de cada uno de ellos y distinguirlo. Sobre todo eso, distinguir es importante. Bien. ¿Qué más tienes que descubrir? A veces hablamos de mapa cognitivo. En el mapa cognitivo sí tenemos algunas frases pequeñas con flechas que generalmente tienen palabras clave que van uniendo a una con otra. Generalmente igual vamos de lo mayor, de lo más general a lo más particular, y existen diferentes esquemas de mapas cognitivos. El mapa cognitivo de sol, de telaraña, de nubes, aspectos, por ejemplo, que son comunes, de ciclos, de secuencias, de comparaciones. Se me ocurre pensar en comparaciones, mitos, por ejemplo, y leyendas,
Y va a haber un momento si fueran dos círculos, en la parte de unión de esos dos círculos que pueden estar, habrá cuestiones que sean iguales a las situaciones